¿sí? Marcos 1, versículo 29 al 39. Dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amén. Bueno, veníamos de ver a Jesús tener un episodio en los versículos anteriores para, digamos, ponernos de nuevo en el escenario de Galilea. Recordemos entonces, Jesús está en Galilea. Galilea es una región gentil. Galilea de los gentiles era una de las formas con la que llamaban esta región, y él estaba en esta región haciendo lo que principalmente vino a hacer Jesús. ¿Qué es lo que principalmente vino a hacer Jesús? Lo leímos en el versículo 38: predicar, porque para esto he venido. Entonces sale de la sinagoga, de un episodio en donde un demonio lo reconoce, digamos, una persona que está endemoniada, ve a Jesús, y antes de que Jesús interactúe con él, el endemoniado es el que le dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces el Evangelio de Marcos nos presenta, nos pone a nosotros en la situación de, si nosotros tuviéramos un tiempo limitado para compartir el Evangelio con alguien, ¿qué cosas diríamos? ¿Sí? Digamos que ese es el tema gigante del Evangelio de Marcos. Es decir, la razón por la cual Marcos escribe su Evangelio es porque Marcos quería poner por escrito las cosas más importantes que él le podría dejar a alguien para que ese alguien creyera en Jesucristo. Pero es muy importante hoy en día hacer una aclaración: ¿en cuál Jesucristo? ¿Sí? ¿En cuál Jesucristo? Entonces eso es lo que vamos a ver esta mañana en esta porción de la Escritura. ¿Qué vino a ser Jesucristo y quién es este Jesucristo? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el día de reposo que nos regalas hoy, por este inicio de semana, por permitirnos, bendito Señor, estar ocupándonos de aprender tu palabra, de estudiar tu palabra y de glorificarte por medio de conocerte, Señor, y de entenderte. Tú nos dices en el libro del profeta Isaías que el que se haya de gloriar, que se gloríe en entenderte y en conocerte, que tú eres Dios. Y estamos en esta mañana ocupados en esta preciosa tarea. Te pedimos nos bendigas, Señor, permitiéndonos comprender el mensaje de tu Evangelio. Te pedimos nos bendigas, permitiéndonos tener fe, Señor, que es una fe que tú nos regalas para que descansemos en nuestro Salvador Jesucristo, el cual vamos a ver en las páginas de la Escritura en esta mañana. Te pedimos bendigas esta labor
de aprendizaje y de estudio para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos a recordar los temas principales o el objetivo del Evangelio de Marcos para ir teniendo como desde la panorámica grande llegar a la panorámica pequeñita de estos versículos. Entonces, Marcos desarrolla principalmente tres elementos muy importantes. El primero es ¿quién es Jesús? El primero del Evangelio de Marcos, o sea, el primer tema del Evangelio de Marcos es ¿quién es Jesús? El segundo gran tema del Evangelio de Marcos es ¿qué vino a hacer Jesús? Y el tercer elemento del Evangelio de Marcos es ¿qué demanda Jesús de nosotros? Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Y qué demanda Jesús de nosotros? Entonces, en estos versículos que vamos a ver esta mañana, ya el evangelista Marcos está poniendo su pluma en lo que Jesús hizo. En los versículos anteriores, el énfasis es en quién es Jesús. De hecho, el Evangelio de Marcos comienza diciéndonos en el primer versículo quién es Jesús. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, Él no nos deja, mientras escribe su relato, adivinando quién es este Jesús. No, Él de entrada nos dice quién es este Jesús, el Hijo de Dios. Luego nos relata el evangelista Marcos que Jesús es el Hijo de Dios porque no es Marcos el que lo dicen los profetas del Antiguo Testamento, y nos cita dos, nos cita Isaías y nos cita Malaquías. Nos dice que Jesús es el Hijo de Dios por boca de Juan el Bautista, que es ese profeta que había de venir para preparar el camino del Señor, y en efecto viene. Nos dice que Jesucristo es Dios por boca de el Padre, quien habla en el bautizo de Jesús y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y finalmente, Jesús es Dios en boca de los demonios, quienes también lo reconocen. ¿Sí? Entonces, Marcos deja claro quién es Jesús, Dios. Eso es lo que él nos está queriendo decir, quién es Jesús. Jesús no es un tipo de ser superior a los humanos pero inferior a Dios, no es un tipo de mezcla con algún ángel o arcángel, no. Jesucristo es Dios. Y esta es una piedra fundamental de la fe cristiana. Jesucristo es Dios. Ahora, Jesucristo Dios, el que se hace hombre, hace algunas cosas. Y entonces Marcos empieza a centrar su atención en estas cosas que hace Jesús. Y acá nos dice que luego de este episodio en la sinagoga donde un demonio lo identifica y dice, tú eres el Santo de Dios, empieza, dice él, termina esa jornada y estando todavía en Capernaum, en Galilea, dice que sale de la sinagoga y vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces, llega luego a la casa de uno de sus discípulos, a quienes recientemente había llamado a que le siguieran, y va a la casa de ellos y se encuentra con una necesidad doméstica. ¿Cuál es esta necesidad doméstica? Para nosotros una fiebre hoy en día es, digamos, un mal menor, ¿no? Una fiebrecita, gripita con fiebrecita. En esta época en la que están ellos, la gente se moría de la fiebrecita. Que recuerden que la fiebre es el síntoma de una infección con la que el cuerpo está luchando, y hoy en día digamos que hay muchas maneras de, ya sabemos, la fiebre es una infección y bueno, vamos, compramos medicamentos, atacamos la infección y pasó la fiebre. En esta época no, en esta época las infecciones mataban a las personas, la expectativa de vida era una expectativa de vida joven. Entonces el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. Y fíjese que la sana de una manera supremamente sencilla, simplemente como que la toma de la mano, la ayuda a ponerse de pie y la fiebre la deja. No hay ningún tipo de lucha como a veces se imagina uno que eran los trabajos de Jesús sanando a las personas. No, simplemente es Dios, el Creador, sanando a una persona, pero el texto nos deja ver algo muy importante y es ¿para qué la sana? Fíjense qué hace la suegra de Pedro una vez es sanada y es restablecida en su salud. Enseguida, ¿qué hacía ella? Les servía.
Entonces, hermanos, no es de extrañar que muchas personas con necesidades de ser sanos, con necesidades de que alguna enfermedad desaparezca de sus vidas, se acerquen a nosotros pidiéndonos que por favor oremos a Dios para que les sane de su enfermedad. Y eso está bien, porque Jesús también vino a sanar a los enfermos, pero no principalmente a sanar a los enfermos. O sea, en su ministerio Él sanó a muchos enfermos, pero no era el objetivo principal. Él sanaba enfermos porque habían profecías que Él estaba cumpliendo. Recuerden, él era aquel gran profeta que venía a hablar definitivamente a su pueblo sobre Dios con la revelación definitiva de Dios. Entonces, parte de las señales que este profeta tenía era, como se lee en Isaías 53 e Isaías 61, es que el siervo del Señor venía a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a predicar el año de la buena voluntad de Dios. Entonces, en este sentido de cumplir las profecías, Él sanaba a los enfermos, pero no porque su mensaje principal fuera sanar el cuerpo, sino Él venía era a sanar el alma. ¿Correcto? Y el Señor, en su pedagogía, para enseñarnos a nosotros esta labor sanadora de Jesús, pues nos permitía ver a un enfermo que era sanado, pero inmediatamente Él enseñaba el Evangelio y sanaba las almas de las personas. Muchas veces personas que son sanadas por Dios providencialmente de sus enfermedades se alejan de Dios, obtienen su sanidad o obtienen la petición que le hayan hecho al Señor y luego se apartan del Señor a continuar con sus planes y con sus vidas. No la suegra de Pedro. Ella entendió que ella era sanada por el Señor para servirle al Señor, y eso es lo más importante en nuestras vidas. Luego llega la noche, en ese mismo día, y la dinámica de trabajo del Señor se intensifica porque le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. Entonces, fíjese, las personas se imaginaban que principalmente la labor de Jesús era sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Y Él lo hace. Entonces, el evangelista Marcos nos empieza a mostrar aquí cómo la fama del Señor Jesús se empieza a hacer notoria, ¿sí? Él inicialmente quería pasar desapercibido porque no era el momento todavía en que fuera reconocido públicamente, pero ya se hace incontenible lo que Él hace. O sea, las obras de Cristo hablan por ellas mismas de Él, y ya las personas saben que está sucediendo en el pueblo algo que no estaba sucediendo antes en el tiempo. Y fíjense en qué ciudad está sucediendo. No está sucediendo en Jerusalén, está sucediendo en lo que para los judíos era un territorio llamado las tinieblas de afuera. Por eso es que en estos alrededores, digamos las afueras de Israel, es que suceden estos episodios de endemoniados, contrario a lo que sucede en Jerusalén. Es afuera, es en las tinieblas de afuera donde sucede esa actividad demoníaca. Pero principalmente tenemos que entenderlo nosotros, la actividad demoníaca a veces nos imaginamos, y me da risa porque el pastor hace unas bromas sobre, y dice, la tarea principal de Satanás y de los demonios no es asustarla, no es moverle las ollas de la casa, ¿sí? No es que un viento entró y me desordenó la casa. Esa no es la actividad principalmente demoníaca. La actividad demoníaca es ideas contrarias a la palabra de Dios. Y fíjense cómo el Señor Jesucristo, y lo reafirma allí, no permitía que los demonios fueran quienes proclamaran al Mesías. Porque pónganse a pensar, ¿cuál ha sido la actividad demoníaca hasta el día de hoy? ¿No es acaso desfigurar la imagen del Mesías? ¿No es acaso decirnos que el Mesías vino principalmente a que usted tenga riqueza, que usted tenga salud y a que usted obtenga todos los deseos de su corazón? Esa es actividad demoníaca. Pero la gente no lo ve así, ¿no? La gente quiere ver, es como dice el dicho, al diablo con cachos y con cola. No, la actividad principal de Satanás es una actividad religiosa, y es una actividad de sembrar información equivocada y falsa sobre el Dios verdadero. Entonces Jesús no permite que ellos hagan eso,
Y Jesús se enfoca principalmente a la enseñanza. Entonces dice el versículo 33 que toda la ciudad estaba agolpada a la puerta de la casa de Simón y Andrés, porque sabían que allí estaba Jesús y necesitaban ser sanados y ser liberados. Y nos dice el versículo 34 que Él hizo esto, que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero fíjese Él principalmente a qué venía. Los siguientes versículos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermano, usted en su vida de cristiano, ¿en qué se está enfocando? ¿Cómo está midiendo usted su vida de cristiano? ¿Cómo está usted, digamos, examinando su vida de cristiano? Muchas personas pueden estar examinando su vida de cristiano esperando que en su vida de cristiano sucedan cosas sobrenaturales. De pronto muchos están evaluando su vida de cristiano porque oraron por los enfermos y los enfermos se sanaron, o porque tuvieron una experiencia de orar por alguien que tenía apariencia de estar endemoniado y se liberó. Pero el texto no pone el énfasis ahí. El texto pone el énfasis es en que el mensaje principal de la obra de Dios es, como lo dice Romanos 12:2, es: nos salva, nos da un nuevo corazón, pero la obra que Él hace, a veces nos imaginamos que es que ya nosotros somos exitosos en el sentido de que no volvimos a pecar nunca más, de que inmediatamente organizamos todas nuestras vidas y empezamos a tener frustración porque pensamos que la vida no se nos está dando como esperábamos en términos de nuestro cristianismo. Empezamos a tener una renovación de nuestra mente. El Señor nos salva y nos empieza a santificar y empezamos a tener una renovación de nuestra mente. Por eso es tan importante lo que venía a hacer Jesús, y era a enseñar. Él venía a traer un mensaje, el mensaje del reino de los cielos, el mensaje del evangelio, las buenas noticias. Y eran buenas noticias porque el problema más grande de las personas no era una fiebre, no era una lepra ni siquiera, con todo y lo grave que pudiera ser esta enfermedad. Era a lo que esas enfermedades apuntaban. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es la enfermedad de las enfermedades que padece la humanidad? El pecado. Los humanos tienen un corazón que no se complace en Dios, que se complace en su propio egoísmo, que se complace en comportarse como si ellos mismos fueran Dios y determinaran qué está bien y qué está mal para ellos. Pero a eso no nos llama el Evangelio. El Evangelio nos llama a morir a nosotros mismos, a tomar la cruz de Cristo y a seguir a Cristo. Y esto principalmente tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. Por eso la importancia en la enseñanza de Cristo. Dice así el versículo 35, que Él se ocupaba principalmente en sus días, antes de comenzar su día, en la oración. Nosotros tenemos que confiar en que en la oración hay una provisión de Dios para que la obra de Cristo se siga realizando en nuestras vidas. La obra de Cristo se va a realizar en nuestras vidas porque Dios es poderoso, y nosotros tenemos que recurrir a la oración como ese lugar donde vamos a adorar a Dios, donde vamos a ver a Dios haciendo lo que Él ha prometido hacer, donde vamos a confiar en que Dios está haciendo lo que Él prometió que iba a hacer, pero además donde nosotros vamos a entender el mensaje de Dios, el mensaje de salvación de Dios. Y es que nosotros que veníamos habituados a hacer nuestros propios malos deseos, nosotros que estábamos habituados a pensar que éramos dioses, nos damos cuenta que no somos dioses, que no se trata de nosotros la vida cristiana, que no se trata de nuestras pequeñas necesidades, de nuestras pequeñas enfermedades, sino que se trata del mensaje de un rey que ha venido a salvar a los perdidos en sus pecados.
Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando ellos interrumpen este momento de oración del Señor Jesús, porque le dicen, Señor, ¿dónde te habías metido? Todos te buscan. ¿Todos te buscan para qué? ¿Para qué estaban buscando al Señor Jesús? Para que les siguiera sanando sus enfermedades, para que siguiera liberando a los endemoniados. Y Él que les dice, sí, sigamos en esta labor, o Él que les dice, versículo 38. Él ya había estado predicando el mensaje en la ciudad, ya había estado allí varios días, ya su fama se había extendido, ya sabían dónde se estaba hospedando y ya llegaban a buscarlo a la casa. ¿Y él qué dice? Versículo 38, vamos a los lugares vecinos. Es decir, él ya había predicado el mensaje del Evangelio en ese lugar. Es decir, su tarea no consistía en seguir sanando enfermedades, en seguir liberando endemoniados, porque ya había cumplido su objetivo. ¿Qué tenía él que seguir haciendo? Haciendo lo que había venido a hacer, predicar el Evangelio en otros lugares, porque el mensaje ya había sido predicado allí. Esto es importante, hermanos, porque en el Evangelio de Marcos nos vamos a dar cuenta palabras que implican urgencia, inmediatamente, seguidamente, ¿sí? Como si Marcos fuera corriendo en el relato. Y esto no es casualidad. Es que, hermanos, la vida nuestra es una vida corta. Nosotros no sabemos cuánto tiempo quiera Dios tenernos acá, en medio de nuestra familia. Hay que priorizar el tiempo. No vamos a tener toda la vida para desarrollar todos los proyectos o ideas que se nos vienen a la mente. ¿Cuál es el proyecto y la idea más importante que tiene usted en mente? ¿A qué lo ha llamado Dios? ¿A qué lo ha salvado Dios? ¿A que usted siga ejecutando sus planes, sus proyectos, sus caminos? ¿O Él lo ha salvado como a la suegra de Pedro para que usted le sirva? Para que usted comience a ser un proclamador del mensaje más importante sobre la tierra. Es que de esto se trata el Evangelio de Marcos. El escrito de Marcos es poner en un relato breve el mensaje más importante que ha recibido la humanidad. Y es que Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre para salvar a hombres pecadores. Él es el salvador de hombres pecadores. Esa es la urgencia del mensaje de Cristo. Y por eso Marcos el evangelista deja plasmada esa urgencia. Porque hay urgencia en que el mensaje de Cristo se predique. Porque así como nosotros fuimos necesitados del mensaje de Cristo y por la gracia de Dios estamos conociendo al Salvador, otros también necesitan conocer al Salvador. Más importante que sanar el cuerpo es sanar el alma. Es restablecer la comunión con el Señor, que no la puede restablecer ningún ser humano sino Dios mismo. El Dios que ofendimos, el Dios al que nosotros hemos ofendido, es el Dios que nos busca a nosotros los ofensores. Nosotros los ofensores no buscamos a Dios para pedirle perdón. El Dios ofendido busca a los ofensores y les extiende perdón. Ese es el mensaje más importante y ese es el mensaje en el que nosotros tenemos que enfocarnos, porque dijo el Señor Jesucristo, para esto he venido. Y Él nos comisionó a nosotros en esta misma labor. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas. O sea, no son cuestiones mágicas, ¿no? Como de, listo, te salvé, ve por tu lado, te salvé. No. Hacer discípulos es involucrarse con las personas, es seguirles instruyendo en el mensaje del Evangelio, porque es el mensaje más importante de nuestras vidas, es el mensaje del que nos salvó y nos dio un propósito para vivir acá en la tierra. Entonces, hermanos, este es el tema de esta porción de la Escritura. Se nos recuerda el punto importante del ministerio de Cristo, que era
traer una enseñanza, la enseñanza del reino de los cielos, la enseñanza que puede dar vida a los muertos. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos por estos versículos que hemos estudiado. Te agradecemos por recordarnos que aún en medio de la enfermedad, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida, todas estas situaciones no se escapan de tus manos, Señor. Todo lo contrario, tú has prometido que todas estas circunstancias en nuestra vida van a ayudarnos a nuestro bien, porque nos van a acercar a ti, Señor, porque nos van a permitir recordar que con salud o sin salud, tú nos salvaste para tu gloria, para ti. Que con dificultades o sin dificultades, tú nos salvaste para que nos ocupemos del mensaje más importante que necesita escuchar todo hombre y toda mujer, Señor. Así que ayúdanos a que pongamos nuestra confianza en nuestro Salvador Jesucristo y nos ocupemos de hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Confiando en que eres tú quien salva a las personas que están perdidas. Eres tú quien restaura la salud a los enfermos y eres tú quien permite, Señor, que los afligidos tengan deleite y tengan gozo, pero es por la obra de Cristo en sus vidas, Señor. Te damos gracias por esta mañana y te pedimos nos sigas bendiciendo mientras te adoramos por medio de escuchar tu palabra y por medio de cantar a tu nombre. Es lo que te pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.